Capítulo 5. Traslado del arca al templo. Así fue terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y todos los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, para subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron ante el rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca, y llevaron el arca y la tienda de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida con él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima. Pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras del arca se podían ver delante del santuario interior, mas no se podían ver desde afuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado sin tener en cuenta las clases, y todos los levitas cantores, Asaf, Emán, Jedutún y sus hijos y sus parientes vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor, se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Capítulo 6. Dedicación del templo. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Yo pues te he edificado una casa majestuosa, un lugar donde mores para siempre. Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie, y dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David, y por su mano lo ha cumplido cuando dijo: desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel, en la cual edificar una casa para que estuviera allí mi nombre, ni escogí a hombre alguno por príncipe sobre mi pueblo Israel, mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí, y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David: por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David, y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Y he puesto allí el arca, en la cual está el pacto que el Señor hizo con los hijos de Israel. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel, y extendió las manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, y lo había puesto en medio del atrio. Se puso sobre él, se hincó de rodillas en presencia de toda la asamblea de Israel, y extendiendo las manos al cielo dijo: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido con tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos para andar en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, que se cumpla la palabra que hablaste a tu siervo David. Pero, ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra?
He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho que pondrías allí tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo hará sobre este lugar. Y escucha las súplicas que tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos, escucha y perdona. Si alguno peca contra su prójimo y se le exige juramento y viene y jura delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, castigando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Y si tu pueblo Israel es derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y se vuelven a ti y confiesan tu nombre, y oran y hacen súplica delante de ti en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlos volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre, y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar, y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay tizón o añublo, langosta o saltamontes, si sus enemigos los sitian en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga o cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual su aflicción y su dolor y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, cuando ellos vengan a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman, como te teme tu pueblo Israel, y para que se sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Cuando salga tu pueblo a la batalla contra sus enemigos, por cualquier camino que los envíes y oren a ti vueltos hacia esta ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha desde los cielos su oración y su súplica y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos, y los entregues delante del enemigo, y éstos los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana, si recapacitan en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepientan y te suplican en la tierra de su cautiverio, diciendo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad y hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de su cautiverio, a donde hayan sido llevados cautivos, y oran vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que has edificado a tu nombre, escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y sus súplicas, hazles justicia y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora, oh Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar. Ahora pues, levántate, oh Señor Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu poder, que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se revistan de salvación y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Oh Señor Dios, no rechaces el rostro de tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Capítulo 7. La fiesta de dedicación. Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre.
Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante del Señor. Y el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de música para el Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia, cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos. Los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos y todo Israel estaba de pie. Salomón consagró también la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí había ofrecido los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que Salomón había hecho no podía contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura. Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por 7 días, y todo Israel con él, una asamblea muy grande, que vinieron desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Y al 8º día tuvieron una asamblea solemne porque habían celebrado la dedicación del altar por 7 días y la fiesta por 7 días. Entonces el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas, gozosos y alegres, de corazón por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: He oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo: No te faltará hombre que gobierne en Israel. Pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a otros dioses y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y en cuanto a esta casa que ha sido exaltada, todo el que pase cerca de ella se asombrará y dirá: ¿Por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán: porque abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y tomaron otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso Él ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Capítulo 8. Otras actividades de Salomón. Y sucedió que al cabo de los 20 años en los cuales Salomón había edificado la casa del Señor y su propia casa, reedificó las ciudades que Hiram le había dado y estableció allí a los hijos de Israel. Después Salomón fue a Hamat de Soba y la tomó, y reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades del almacenaje que había edificado en Hamat. También reedificó Bet Orón de arriba y Bet Orón de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y Baalat y todas las ciudades de almacenaje que Salomón tenía, y todas las ciudades para sus carros, y las ciudades para sus hombres de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. A todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y de los jebuseos que no eran de Israel, es decir, a sus descendientes que habían quedado en la tierra después de ellos, a quienes los hijos de Israel no habían destruido, Salomón les impuso leva de servidumbre hasta el día de hoy. Mas de los hijos de Israel Salomón no hizo esclavos para su obra, porque ellos eran hombres de guerra, sus capitanes escogidos, los comandantes de sus carros y sus hombres de a caballo. Y estos eran los principales oficiales del rey Salomón, 250 que gobernaban sobre el pueblo. Y Salomón hizo subir a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado, pues dijo: Mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque son sagrados los lugares donde el arca del Señor ha entrado.
Entonces Salomón ofreció holocaustos al Señor sobre el altar del Señor que había edificado delante del pórtico, y lo hizo conforme a lo prescrito para cada día, ofreciéndolos conforme al mandamiento de Moisés para los días de reposo, las lunas nuevas y las 3 fiestas anuales, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Y conforme a las ordenanzas de su padre David, designó las clases sacerdotales en sus servicios, a los levitas en sus deberes de alabar y ministrar delante de los sacerdotes, según lo prescrito para cada día, y a los porteros por sus clases para cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey tocante a los sacerdotes y a los levitas en cosa alguna, ni tocante a los almacenes. Así fue llevada a cabo toda la obra de Salomón, desde el día en que se echaron los cimientos de la casa del Señor hasta que fue terminada. Así fue acabada la casa del Señor. Entonces Salomón fue a Sion-Geber y a Elot, junto a la costa en la tierra de Edom, y por medio de sus siervos Hiram le envió naves y marinos, conocedores del mar, y estos fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y de allí tomaron 450 talentos de oro que llevaron al rey Salomón.